¿Me escucháis ahora, hermano? Decidme por el escritorio si me se escucha. Vale, perfecto. Que Dios bendiga. Vamos a leer en San Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, atiende bien, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Amén a la palabra del Señor. Ahora me dicen los hermanos que se escucha bien. Bueno, seguimos la palabra del Señor. Hemos leído, hermanos, un pasaje muy emotivo. Un pasaje, hermanos, donde al principio empieza, hermanos, con oscuridad, pero termina con la resurrección de Jesucristo. Porque quiero decirte, hermano, en esta noche, que no es como empezamos, sino como terminamos. Porque en el medio de este caminar, de este camino, a veces vamos a llorar, y a veces vamos a sufrir, y a veces las consecuencias de esta vida y de los problemas golpearán nuestra casa, se levantarán vientos contrarios. Pero tengo que soltarte hoy una noticia y decirte que tu final, el final de la iglesia va a ser gloriosa. El final de la iglesia será, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados al reino de los cielos. Me llama la atención, hermanos, que dice la Biblia, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, y declara la Biblia textualmente, siendo aún oscuro. Era oscuro. El camino era oscuro, pero escúchame bien, no le impidió ir a ver a Jesús. El camino era oscuro. El día todavía, el sol no había nacido, había oscuridad, era muy temprano, había oscuridad en el camino, pero había un deseo que ardía en el corazón de María Magdalena, y era de ir a ver a Jesús al sepulcro. La oscuridad del camino no le impidió ir a ver a Jesús. Hermanos queridos, estaba viviendo María Magdalena un tiempo, no era un buen momento, eran días grises, eran días malos para los discípulos, para los cristianos, para los seguidores de Jesús. Eran días de dolor, de lágrimas, de sufrimiento. No estaban en su mejor época. Ya no estaban viendo a Jesús. Declara la Biblia que Jesús lo habían crucificado y el propio Cristo había expirado y había entregado el Espíritu al Padre. Y lo habían enterrado en un sepulcro nuevo. Ya no estamos en los días donde Jesús oraba por los ciegos y recibían la vista. Ya no estaban en los días donde Jesús oraba por los paralíticos y andaban. Donde Jesús hacía proezas y milagros. Era un día oscuro, un día de llanto, un día de sufrimiento, una mala época. Pero María Magdalena quiso ir a ver a Jesús. Y tengo que decirte, hermano, una palabra muy sencilla que siento en el corazón. ¿Saben que hay personas que vienen a ver a Jesús o van al culto cuando todo le va bien, cuando tienen salud, dinero, cuando todo a su alrededor le funciona? Pero quiero decirte que en el momento del sufrimiento, en el momento del dolor,
En el momento de que el camino sea oscuro, tengo que decirte, ven, ven y acércate a ver a Jesús. En medio de tu problema, en medio de tus preguntas sin respuestas, escúchame esta frase. Aunque haya oscuridad en tu camino, que no te impida ver las maravillas de Jesucristo. Quiero decirte, hermano, que dice la Biblia que Jacob llegó a un cierto lugar. Jacob era perseguido por su hermano Esaú. Le quería quitarle la vida. Salió huyendo, hermanos, de Berseba. Y dice las Escrituras, y llegando a un cierto lugar, se hizo de noche. La oscuridad cayó, le rodeó las tinieblas. Pero dice la palabra de Dios que Jacob se acostó en el suelo, puso como una cabecera una piedra. Su techo era las estrellas del cielo, su colchón era la tierra. Y dice la Biblia, y Jacob durmió, y Jacob soñó. Saben, hermanos, que la oscuridad de nuestro camino, de los problemas que nos rodean, nos quieren impedir soñar con Dios. Pero tengo que decirte en esta noche que ningún problema te quite los sueños en Dios. Que ningún problema te quite las ganas de verle al Señor. No sé cómo te encuentras en esta noche. No sé cómo está tu vida. Pero tengo que decirte, refúgiate en Jesucristo. Ven delante de Él. Porque el Señor tiene la respuesta para ti y para mí. Hay a veces, hermanos, que la oscuridad, que el problema, que las circunstancias que nos rodean, es verdad, hermanos, con el corazón en la mano, nos quitan las ilusiones, nos quitan ganas de adorar, de seguir al Señor. Los problemas nos hacen paralizarnos en medio del camino. Pero tengo que decirte más que nunca, ha llegado el momento de refugiarse en las manos del Señor. Me llama la atención que dice la Biblia, hermanos, que David sale huyendo porque Saúl le quiere quitar la vida y sale andando por los desiertos, se esconde por las cuevas. 3000 hombres del ejército de Saúl, hombres preparados, hombres con espadas, con lanzas, montados a caballo, detrás de un David indefenso. David suspiraba y decía, un día de estos Saúl me quitará la vida. David, hermanos, David estaba desanimado, perseguido, sin aliento, sin fuerzas. Pero declara la Biblia, y David se refugió en Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. ¿Sabe dónde se refugió David? En la casa de Dios, en el santuario donde estaban los sacerdotes. Y cuando entró David dentro, donde estaban los sacerdotes, dice la Biblia textualmente, y el sacerdote Ahimelech le dio pan y le dio espada. Atiende bien, David perseguido, afligido, menospreciado, sin ánimo, sin fuerzas, huyendo por el desierto.
Saúl le quiere quitar la vida, pero cuando se refugia donde está el sacerdote Ahimelech, el sacerdote le dio pan sagrado y le dio la espada de Goliat. Quiero decirte en esta noche que te espera el sumo sacerdote llamado Jesucristo. Él te espera en medio de tu caminar oscuro, en medio de tu soledad, en medio de tu desánimo. Hoy el Señor te dice, entra en mi santuario. Quiero decirte, hermanos, que un minuto en la presencia de Dios nos cambia la vida. La presencia del Señor tiene la capacidad y la virtud de transformar nuestro corazón. Él quita, hermanos, las lágrimas y pone gozo en el alma. Él quita el lamento y pone baile y danza. No sé cómo te encuentras en esta noche, pero tengo que decirte, hambriento que me escuchas, hoy el Señor tiene un trozo de pan para ti. Y de la misma manera que David le dio de comer a aquel egipcio que estaba moribundo tirado en el suelo, que le había desechado su señor, y estaba tirado en medio del camino, y dice la Biblia, y David, dándole un poco de pan, y un poco de pasas, uvas, y un poco de agua, recobró el aliento. Y aquel hombre moribundo despertó y se puso en pie. Hoy, si te encuentras desanimado, afligido, en medio de tu caminar, hoy el Señor te da un trozo de pan. Y no es un pan común, es un pan del cielo. Es el pan de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nutre el corazón y el alma, fortalece el espíritu del ser humano. Quiero decirte que aquel David desanimado, aquel David sediento, aquel David que él decía un día de estos, Saúl me quita la vida, cuando se refugió donde estaba el sacerdote, ¿saben cómo salió David? Fortalecido y con una espada en la mano. Hoy el Señor, por medio de su presencia, por medio de esta palabra sencilla, el Señor hoy quiere recobrarte de nuevo, de que tomes aliento, de que tomes fuerzas, de que alces tu mirada al cielo, que levante tus manos sin ira ni contienda, y que tu corazón pueda decir en esta noche, dependo de la gracia de Dios, y necesito de la misericordia del cielo, y hoy la lluvia de Dios cae sobre ti. Escúchame, siento esta palabra para ti. Hoy no solamente el Señor te va a dar fuerzas, sino te da una espada. Esa espada que posiblemente has arrojado en el camino porque no tenías fuerzas suficientes para luchar. Pero el Señor hoy te da una espada nueva para que puedas seguir luchando y batallando. Quiero decirte que nuestro Dios es experto en restaurar. Nuestro Dios es experto, hermanos, en tocar la melodía exacta. Nuestro Dios es experto en tocar la fibra de tu corazón y de tu alma y poderte levantarte donde estás. Escúchame en esta hora. No sé si te encuentras como Moisés, como Jonás, como Jacob, como Gedeón, como Tomás,
como Mateo, como Pedro, hombres que habían defraudado, hombres que nadie apostaba por ellos, porque tengo que decirte que Moisés era un tartamudo, pero Moisés el tartamudo en las manos de Dios. Ay, Padre, en las manos de Dios Moisés el tartamudo fue un hombre usado por Dios poderosamente. No sé si hoy te ves como Jonás, rebelde en tu corazón, rebelde en las cosas del Señor. Mi Dios puede coger a un Jonás rebelde y hacerlo un predicador que predique su santa palabra y hacerlo un evangelista y un profeta a las naciones. No sé si te encuentras en esta noche como Jacob, el usurpador, el engañador. Ese Jacob que tiene que salir huyendo porque ha engañado a su hermano. Quiero decirte que el Jacob engañador en las manos de Dios se convierten en príncipes. No hay quien restaure como mi Cristo. No sé lo que tú te dices de ti mismo, pero escúchame, Dios te dice algo diferente de lo que tú piensas de ti mismo. Tú dices que no vales y Dios te dice, en mis manos sí que vales. Tú dices, Señor, mira mis defectos, pero Dios te dice, en mis manos yo te voy a perfeccionar. No sé si en esta noche te encuentras como Pedro, que ha negado al Señor, que ha injuriado su nombre, que lo ha negado 3 veces. Ese Pedro, 3 años con el Señor, y aún llevaba la espada en la cintura. Ese Pedro, hermano, con ese carácter iracundo, ese Pedro, viendo que ha negado al Señor, dice la palabra, y Pedro se volvió otra vez a pescar. Estaba diciendo Pedro, hasta aquí, fue bonito mientras duró. Estos 3 años lo he intentado, pero no he podido. No he podido perfeccionarme, no he podido ser mejor. Aún llevaba la espada. Yo no sirvo para esto, yo no valgo para esto. Pero me llama la atención, hermano, que ese Pedro que él decía que no valía, que él mismo decía, no sirvo para nada, yo solo valgo para ser pescador, me voy a pescar. Dice la palabra de Dios que Jesús apareció en la orilla del mar y tuvo que decirle, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo preguntó el Señor. Las mismas veces que Pedro le negó, las mismas veces que el Señor le preguntó si le amaba. Y ya Pedro no se fiaba de sí mismo y tuvo que decir, Señor, tú lo sabes todo. Ese Pedro que había pecado, que había negado, ese Pedro iracundo que había cortado la oreja a aquel centurión con la espada, ha tenido ese trato con el Señor tan personal, ese trato que tiene Dios con cada uno de nosotros, que 40 días después
Este mismo Pedro en Pentecostés predicó. Y en la primera predicación se convirtieron 3.000 personas. En la segunda predicación 5.000. Tanto era, hermano, la unción de Pedro y la comunión que tenía con Dios, que los enfermos los sacaban a la calle. Tan solamente la sombra de Pedro, cuando caía sobre los enfermos, eran sanados. Este Pedro fue usado, fue el primero en predicar a los gentiles. Predicó a Cornelio. Este mismo Pedro, que nadie apostaba por él, pero Jesús sí que apostó. Derramó su sangre por Pedro. Y quiero decirte, tú que me escuchas, hermano y hermana, no sé cómo te ves, pero el Señor hoy te ve como un guerrero, te ve como una hija de Dios. Solamente te dice el Señor, ponte en mis manos. Ponte en mis manos y yo haré. Igual manera que el alfarero tiene autoridad sobre el barro, déjame que yo tome autoridad sobre ti. Quiero decirte, hermano, que nadie es perfecto. Pero el Señor hoy cuenta contigo. Hoy Dios cuenta conmigo. Hombres y mujeres imperfectos, con defectos, con resbalos, con pecados. Pero tanta es la gracia, la misericordia de Dios, que el Señor hoy quiere tratar contigo y conmigo. Quiero decirte, hermano, y terminar con esta palabra muy sencilla. Dios puede cambiarte. No mires tu problema, no mires tu condición. Simplemente acércate a Él. Acércate a Jesucristo en esta noche. Sus manos son poderosas en restaurar. Sus manos son aterciopeladas. Sus manos expertas, cariñosas. Déjate tratar con el Señor. Dios nos quiere perfeccionar. Yo siento al Señor en esta noche, como el Señor está tocando mi corazón, como está tocando tu vida. Hermanos queridos, tenemos un Dios muy bueno. Y hoy decimos, nos rendimos delante de ti, Señor. Aquí estamos, Padre, tal y como somos. No aparentamos nada, Señor. ¿Cómo vamos a aparentar si tú nos conoces mejor que nadie? Si no está la palabra aún en nuestros labios cuando tú la conoces. Señor, pero los ponemos delante de ti. Restáuranos en esta noche. Te pedimos perdón, Señor. Sabemos que tu misericordia es muy grande. Gracias, Señor, te doy por estas 4 palabras que tú has puesto en mi corazón para tu pueblo. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.